en el Vaticano, pendientes de lo que pasa en el Hospital Gemelli con el Papa Francisco. Pablo Corso, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José Antonio? Buenos días. Con 14 grados y una leve llovizna aquí sobre el Vaticano, esperando novedades en relación a la salud frágil, por cierto, del Papa Francisco. En este 10º día de internación en el Policlínico Gemelli, estamos en la Plaza San Pedro, aquí en el Vaticano, con muchísima conmoción. Cada uno de los visitantes, turistas, nos consultan. Es permanente la consulta si tenemos novedades con respecto a la salud del Papa argentino. En este caso sí, José Antonio, sí, Mariel. Hace instantes un leve comunicado muy cortito, muy breve también, con respecto al semblante del Sumo Pontífice. Está de buen humor, pasó una muy buena noche y es una excelente noticia teniendo en cuenta que en las últimas 48 horas estuvimos atentos, alertas con respecto al devenir de su estado de salud. No obstante ello, José Antonio, Mariel, hay que decir que a su complicada situación respiratoria, neumonía bilateral, quizás su anemia y también su condición de asma crónica, hay que sumarle ahora una insuficiencia renal, leve por cierto, pero que también preocupa a los médicos del Policlínico Gemelli. Estamos atentos también a los dos partes médicos, uno por la mañana y el segundo a las 7:30 de la tarde, hora local. Hay que restarle 4 horas, lógicamente, a la ciudad de Buenos Aires. Así que, por ahora, son buenas noticias, minuto a minuto, estando atentos también de La Nación Más sobre el estado de salud del Papa Francisco. Mariel también te acerca una pregunta, Pablo. Sí, Pablo, bueno, lo primero, qué bueno verte ahí, que hayas llegado por esta cobertura fantástica que estás haciendo. Quería preguntarte si estás viendo los fieles o si ya los viste que, bueno, se acercan para rezar por la salud del Papa, ¿no? Que dicen que están desde altas horas ahí en el lugar. Durante todo el día, Mariel, buen día también para vos. Un placer saludarte desde hace mucho tiempo que no hablábamos. Es la preocupación de todos los fieles, de todas las nacionalidades. Tengamos en cuenta que el culto católico congrega a 1.400 millones de personas en todo el mundo. Hay muchísimos argentinos también aquí en el Vaticano que, aprovechando el jubileo que se conmemora en este 2025, están aquí en el Vaticano, en cada una de las iglesias. Hay 35 millones de personas extra en Italia a partir del jubileo. Claro. Y se multiplican las escenas, ¿no? En esta poca recorrida que hicimos, porque llegamos hoy aquí a Italia, vimos que están rezando en cada iglesia. Tengamos en cuenta que en Roma, aquí en el Vaticano, hay iglesia quizás cada 100 metros, cada 200 metros. Es la imagen y el denominador común, Mariel, José Antonio. Los rezos, las plegarias, incluso en consonancia, en sintonía con el pedido expreso ayer del propio Papa Francisco, utilizando la red social X, Twitter, pidiendo que sigan rezando por su salud. Un detalle, ayer participó de la misa dentro del Policlínico Gemelli, teniendo en cuenta que fue domingo, no estuvo por segunda vez en el Ángelus tradicional dominical aquí en el Vaticano. Sí hizo referencia con tono político, no deja de ser el Papa Francisco, porque hoy lunes se conmemora el 3er aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el comienzo de la guerra, y también el Papa Francisco pidió por la paz. Pablo, para quienes no conocen la dinámica de una cobertura periodística, te obliga en las primeras horas, ni bien bajás del avión, a un contacto permanente con la calle. Estás en contacto permanente, a hablar con la gente, a hablar con el taxista. ¿Qué percibís en la calle? ¿Cómo ves a la gente respecto de la salud del Santo Padre? Quizás lo podemos resumir, José Antonio, en 2 palabras. Preocupación, pero a su vez, de manera antagónica, esperanza. Claro. Por los propios mensajes de Francisco en las últimas horas, pidiendo rezar, teniendo en cuenta que es un paciente impaciente, y tomo las palabras de Elisabetta Piqué en una de sus crónicas en la última semana en el diario La Nación. Es un paciente complejo, con un temperamento complejo, pero que parece que esta vez está tomando nota el Papa Francisco. Esta vez le hace caso a los médicos. Por eso está tomando al pie de la letra las recomendaciones, el pedido expreso para no incluso participar saliendo a un ventanal en el Policlínico Gemelli, porque él mismo quería saludar a quienes están quizás rezando en los medios de comunicación. Vos lo sabrás bien, José Antonio, estas coberturas internacionales, ¿no? Es quizás el foco de atención global, amén de los conflictos bélicos que hay en el mundo. Hoy los ojos del mundo en términos periodísticos están aquí, están en Roma. Hay medios de comunicación de todos los países, de todos los continentes,
prominentes porque el único tema que preocupa es la salud del Papa. La mirada está puesta en la salud del Papa, pero la observación más global también está en los movimientos que hace la Iglesia. Ha habido una afirmación del cardenal de Luxemburgo que llama mucho la atención. Cuidado, hay que mirar por la salud del Papa y dejarse de hacer cosas feas por detrás del Papa, promoviendo ya reuniones que a lo mejor todavía no son para tener en cuenta. Para decirlo en términos sencillos, están buscándole ya la forma de armar un cónclave para reemplazar al Papa a algunos sectores de la Iglesia. ¿Hay repercusión en la calle de eso? ¿Es tema en Italia? Sí, incluso, José Antonio, enojo de los fieles que están aquí en el Vaticano con estos rumores que prácticamente los confirmó el propio Papa Francisco cuando habló con la premier italiana Giorgia Meloni la última semana, única visita oficial que tuvo en el Policlínico Gemelli, en donde le dijo a Meloni que sabe de esos encuentros, que está atento, su círculo íntimo, su círculo de referencia de poder, nobleza obliga, hay que decir que es un jefe de Estado, amén de que es el líder de la Iglesia Católica, le informan que ya hay reuniones en el Vaticano justamente con esa información, promoviendo, empujando no solamente un cónclave de reemplazo, sino también para empujar una renuncia que el propio Papa Francisco está descartando de cuajo en este momento, amén de que haya una carta desde el año 2022 en donde se tiene a consideración y está sobre la mesa esa dimisión, pero no es el momento. Y un detalle, José Antonio Mariel, tiene que ver con la edad de los cardenales que pueden tener voz, pero sobre todo voto en un futuro cónclave de reemplazo del Papa. Tienen que tener más de 80 años y todavía hay algunos que son conservadores y no tan amigos del Papa. Creo que, y esto es una opinión y no tanto información, Francisco sabe de ese detalle. Está esperando que cumplan los 80 años y que no puedan formar parte de ese cónclave para que la Iglesia siga estando en manos progresistas, entre comillas, siguiendo su legado, el legado del Papa Francisco. Claro. Es que en principio, Pablo, está perfecto lo que decís y lo que apuntabas vos, Pepe, porque él está con problemas respiratorios, pero absolutamente consciente. De hecho, digamos, los que publique, los comunicados y algunas órdenes que da, son de él, ¿no? Sí, esa es la diferencia con Juan Pablo II, que en el último tramo de su vida ya no estaba bien, ¿no? Así es. En ese sentido, y esto lo decía también una nota que hacía justamente Elisabetta en la última semana, y daba cuenta Tucho Fernández, que es prefecto del Dicasterio para la Fe de Roma, muy cercano al Papa Francisco, que había vientos de cónclave. Pero lo que pasa es que aquí el propio Francisco en algún momento había marcado, Pepe, que él no quería morir en el papado, que podía llegar a dar un paso al costado antes como lo había hecho Benedicto. Pero es cierto, ¿no? Hay una corriente que siempre le ha sido adversa, más bien tradicionalista dentro de la Iglesia. Conservadora, exactamente. Exactamente, claro, que quiere desplazarlo. La pregunta para vos, Pablo, ¿quién maneja en este momento el Vaticano? El Vaticano, Maxi, ¿cómo te va? Buen día también para vos. Lo maneja el propio Francisco. No hay un vicepapa. Tengamos en cuenta que es muy personalista esta conducción histórica, ¿no?, de los papados aquí en el Vaticano. Sí, su secretario privado, con los comunicados incluso en el Policlínico Gemelli. Pero el propio Francisco, amén de estar convaleciente, estar en una situación frágil de salud, estuvo nombrando cardenales la última semana. Es decir, que está atento a cada una de las decisiones ejecutivas y de poder del Vaticano, no solamente las religiosas, no solamente las vinculadas a algún mensaje para los feligreses, sino también en el armado político y de poder del Vaticano. El Papa está atento y formó parte de los nombramientos en la última semana, es decir, que no quiere que nadie le quite la virome, podemos decir, ¿no? La lapicera en términos de designaciones y de poder exclusivo casi monopólico de la Iglesia Católica. Sí hay que decir que con el correr de las horas, por cierto, dejó de tener algún tipo de injerencia en las decisiones diarias. Esto fue la última semana. Habrá que ver el último parte médico que, como dije antes, se va a conocer a las 19:30 hora local aquí en Italia. Bueno, quiero preguntarte por algo que sabemos que existe, tenemos muy buena información al respecto. La carta de posible apartamiento está firmada desde 2 meses después que asumió Francisco.
Esto se lo confesó a un grupo de obispos del Congo en una entrevista cerrada que tuvo con ellos. No es la primera vez que pasa esto. Y no es precisamente el primer antecedente el Papa emérito Ratzinger el que lo hizo, sino que ya Pío XII, en el año 1943, lo hizo porque temía que Hitler lo arrestara. Y la segunda fue Paulo VI, en el año 1965, ante la posibilidad de sufrir una larga enfermedad o que lo incapacitara. Es decir, esa es la base de lo que ha hecho Francisco y no piensa utilizarla por el momento. Y la figura, y quiero preguntarte si tenés algún detalle de eso, la figura es muy interesante porque ya no sería, si él tomara esa decisión, que no está en su cabeza por ahora, Papa emérito, sino que sería obispo de Roma emérito, y además no contempla el retirarse completamente, sino que se dedicaría en San Juan de Letrán a estar cerca de los enfermos y de los necesitados. ¿Tenés esa versión por allí? Sí, confirmado, José Antonio, ¿no? Es correcta la observación que tiene que ver con no repetir, no emular la imagen de dos papas, ¿no? Benedicto XVI y Francisco I. En este caso, el Papa argentino no quiere repetir, no quiere ser una sombra para un próximo papado, para un próximo sumo pontífice, y sumaría, él quiere ser obispo de Roma. Es decir, no volver a la Argentina, que también es un detalle, porque el Papa en sus casi 12 años de papado no regresó a Buenos Aires, no es profesa en su tierra, no está regresando a la Argentina. Y tampoco lo haría en caso de renunciar, en caso de que se haga efectiva esta carta. Se quedaría aquí en Italia, en Roma, como obispo de esta capital. Es decir, que tampoco tendremos esa imagen si es que finalmente decide renunciar aquí a la Santa Iglesia Católica. Pablo, excelente trabajo, contacto permanente contigo. Vamos a tener mucho contacto contigo porque nos interesa a nosotros y a todo el mundo la salud del Santo Padre. Muchísimas gracias, nos reencontramos. Y ya vamos a tener detalles.